como título ecuación de la onda. Entonces, pongamos aquí ecuación de la onda. Entonces, ¿de qué vamos a estar hablando? Como le dije recién, de una cuerda, en este caso esta cuerda es una cuerda vibrante, que va a estar fija a los extremos. Entonces, trabajaremos con una cuerda fija en los dos extremos. Extremos. Entonces, va a ser primero un caso súper sencillo, en el que, por ejemplo, voy a tener dos ejes. Tengo el eje Y y voy a tener el eje X. Entonces voy a tener X e Y. Y en este eje nosotros vamos a dibujar una cuerdita. Entonces va a tener una cuerdita que va a estar sujeta en los dos extremos. Entonces va a ser como una cosa como así. Entonces aquí voy a tener un extremo que vamos a llamar X0. Voy a tener otro extremo que vamos a llamar L. Entonces en este caso nosotros vamos a suponer de que la cuerda se va a estar moviendo a lo largo del tiempo solamente en la dirección de Y. En este caso Y también va a ser a diferencia, por ejemplo, de la distribución de temperatura que vimos antes en la ecuación del calor. Antes aquí nosotros escribíamos U, y esa era la distribución de temperatura. Y esto nos decía qué temperatura tenía en cada puntito del, por ejemplo, de una barra. En este caso no, ahora nosotros vamos a tener un I. Y ese I me dice cómo se va a ir moviendo, por ejemplo, cada punto de mi cuerda. Entonces, por ejemplo, aquí tengo esta cuerda en ese puntito. Voy a saber cómo se mueve en la dirección de I. Entonces, se va a mover hacia allá o se va a mover hacia allá. Así que en cada uno de estos puntitos la cuerda se va a ir moviendo. Así que vamos a escribir aquí como pura flechita. Que se va moviendo en esa dirección o en la dirección contraria. Y va a estar, como dije acá, toda parte de acá va a ser fija. Extremos fijos. Entonces, si uno supone esto y otras condiciones que vamos a escribir ahora, entonces nosotros vamos a tener una cierta ecuación diferencial parcial. Entonces, primero creamos las suposiciones. Entonces, la cuerda va a tener al menos 3 suposiciones. Obviamente estas suposiciones se pueden ir cambiando, se pueden ir volviendo más complejas, pero ahí vamos a tener una EDP mucho más compleja. Y la idea es primero entender cómo funciona la más simple. Entonces, la primera cosa es que vamos a suponer que, como dije recién, que solo se mueve en el eje Y. Entonces, solo se mueve en el eje Y. Entonces, usualmente cuando solo se mueve en el Y, y en este caso, como bueno, dije que esto se mueve así, usualmente la vibración también se va a ir moviendo para cada uno de los puntitos de acá. Pero como la vibración, o sea, como la cuerda en este caso, lo que a nosotros nos interesa se mueve en este sentido, va a ser de alguna forma transversal a la propia vibración. Así que a esto le vamos a llamar una vibración transversal. Transversal. Entonces esa es la primera suposición. La segunda suposición es que esta cuerda, por la forma ideal en la que la estamos imaginando, no va a presentar ningún tipo de resistencia. Entonces no presenta resistencia al movimiento. Entonces, usualmente a esto se le llama una cuerda flexible. Vamos a poner un poquito más acá esto para que me alcance el espacio. Esto va a ser una cuerda flexible. Y la tercera suposición es que, bueno, como obviamente aquí estamos modelando algo real, algo físico, esta cuerda tiene que tener una cierta masa. Y además, cualquier cuerda siempre presenta una tensión. Entonces nosotros vamos a asumir que esta masa y esta tensión va a ser constante a lo largo de cada punto de la cuerda. Entonces, este tiene masa
tiene una masa M y una tensión T constante en cada punto X. En este caso, X de la misma cuerda. Entonces va a ser un X que se encontrará entre 0 y L, porque la cuerda vale L. Entonces vamos a tener esas tres suposiciones. Y en base a eso, en este caso la única fuerza que vamos a estar considerando en esta cuerda va a ser la propia la propia tensión de la cuerda, me enredo. Solo vamos a considerar esa fuerza, la tensión de la propia cuerda. No vamos a considerar ninguna otra fuerza. Como dije, no vamos a estar considerando la resistencia, la propia resistencia también es una fuerza. Entonces no vamos a estar considerando ningún otro tipo de fuerza, ni siquiera, no sé, la gravedad. Uno puede decir, bueno, cada puntito debería haber un peso. Pero no, tampoco vamos a considerar esa fuerza. Solamente vamos a considerar la propia tensión de la cuerda. Entonces, eso es importante decirlo porque obviamente la ADP va a cambiar por cada una de estas suposiciones si uno cambia una de estas suposiciones. Entonces, vamos a escribir aquí. Vamos a volver a hacer el dibujito de acá. Vamos a volver a dibujar todo esto acá. Entonces, copiar. Aquí tengo X. Aquí dije que tengo los dos extremos, 0 y L. Entonces, por ejemplo, vamos a entender esto como que en cada puntito de la cuerda, o sea, nos vamos a preocupar del comportamiento de cada puntito, que también se puede entender como que fuera una partícula, que se va a estar moviendo todo el rato. Entonces, por ejemplo, este puntito de acá lo podemos entender como una partícula que se va a estar moviendo todo el rato, así, como para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Todo el rato se mueve en esta dirección, así que tiene un comportamiento oscilatorio. Así que obviamente la solución, uno ya como intuitivamente uno se puede dar cuenta de que la propia solución tiene que tener seno y coseno, porque va a ser todo el rato algo oscilando así. Entonces, en principio ya deberíamos como tener esa idea. Entonces aquí podemos escribir que en cada puntito podemos entenderlo como una partícula en un X0, o sea, esta parte de acá le podemos llamar X0, que oscila en el eje vertical a medida que transcurre el tiempo. Así que por esto mismo, uno va a asumir que para cada posición voy a tener una cierta oscilación. O sea, por ejemplo, este puntito aquí va a tener una cierta oscilación. Este puntito acá va a tener otra, y así. Entonces va a ir variando con respecto a la solución que vamos a obtener de dicho movimiento. Obviamente va a depender de X, porque en cada X voy a tener un cierto puntito, y que va a ir oscilando de cierta forma. Y como esto va ocurriendo en el tiempo, obviamente también esta solución va a depender del tiempo, porque vamos dejando pasar un cierto tiempo. Entonces esta solución Y va a ser una función de dos variables, X y T, como todo lo que hemos visto hasta ahora. Así que usualmente vamos a tener algo de este estilo. Y en base a esto uno también se puede dar cuenta que, bueno, teniendo todas estas suposiciones de acá, uno puede aplicar como un diagrama de cuerpo sobre este sistema para justamente obtener una ADP. Nosotros no lo vamos a hacer porque tampoco no es la intención. Quizá en un curso más de física se podría obtener cómo va a ser la ADP, pero a nosotros no nos va a interesar mucho en ese sentido. Solo nos va a interesar tener la propia ADP y ver cómo se soluciona. Así que podemos escribirlo aquí esto en el otro lado. Podemos poner aquí gracias al diagrama de cuerpos. Con diagrama de cuerpos me refiero a lo típico que se ve en física, como que uno tiene un sistema y uno estudia las fuerzas que actúan, y en base a usualmente en base a estudiarlo de esa forma los problemas físicos,
se obtienen ciertas ecuaciones diferenciales. En este caso, usualmente son ecuaciones diferenciales ordinarias. Pero como en este caso depende de dos variables, se obtiene una EDP. Entonces, gracias al diagrama de cuerpos, podemos analizar la posición de cada, pongamos, cada punto. Cada punto por medio de la suma de fuerzas. Entonces, es natural pensar que la fuerza con la cual se mueve cada punto es proporcional a la concavidad de la curva. En este caso de la curva de la propia cuerda. Entonces, de la curva. Esto nos lleva a la ecuación siguiente. Entonces, antes de escribir la ecuación diferencial parcial, esta parte acá es importante. Aquí, obviamente esto no es la demostración para obtener la propia ecuación, pero al menos nos va direccionando, o sea, nos va diciendo como menos en qué sentido va esto. Entonces, usualmente la fuerza, uno conoce como la fórmula clásica de fuerza, que en este caso sería F igual a m por a. Entonces tenemos la masa y tenemos una aceleración. En este caso la aceleración sabemos nosotros que es la doble derivada temporal de una cierta posición. Entonces en este caso la posición sería i, pues a nosotros nos interesa cómo se va a ir moviendo esto. Entonces por un lado vamos a tener en la propia dp, vamos a tener una función que va a depender de la posición, en este caso de la partícula, que va a depender de la doble derivada. Entonces va a tener doble derivada parcial con respecto al tiempo. Porque justamente aparece de la fuerza. Aparece de m por a. Entonces aquí va a aparecer algo que tiene segundo orden con respecto al tiempo. Y obviamente si uno piensa, si uno va un poquito para atrás y uno ve este dibujo de acá, uno no es tan difícil darse cuenta de que en cada uno de estos puntitos es normal pensar que, por ejemplo, este punto de acá, donde obviamente aquí la concavidad es mucho, o sea, concavidad me refiero en parte a la curvatura que tiene propiamente la cuerda. Obviamente entre más curva sea la cuerda es porque mayor fuerza está actuando sobre dicho sistema. A diferencia, por ejemplo, de una cuerda que sea como algo así. Obviamente esta cuerda no hay tanta fuerza que está actuando sobre sí, porque no se está moviendo mucho. Entonces uno podría pensar que entre más, como ejemplo si fuera una cuerda que está así, que en este caso sería una cuerda con mucha concavidad, con mucha curvatura, entonces uno podría pensar que obviamente la fuerza va a ser mucho mayor ahí, la fuerza en cada uno de los puntitos. Entonces uno, en ese sentido, es natural pensar de que la propia fuerza va a ser proporcional a dicha curvatura. Entonces, si uno recuerda un poco el curso de cálculo 1, usualmente en cálculo 1 se habla de la concavidad cuando se ve segunda derivada de una cierta función. Entonces, eso nos dice que la segunda derivada espacial de i tiene que ser proporcional a la segunda derivada temporal, que en este caso tiene que ver con la fuerza. Así que, usualmente, la ecuación de la onda va a ser algo de este estilo. Va a ser la segunda derivada temporal parcial de i. Entonces, nosotros estamos diciendo que esto va a ser proporcional a justamente la segunda derivada en i de x. O sea, la segunda derivada en x de i. Entonces, esta parte de acá, dijimos que tiene que ver con la aceleración. Por ejemplo, si aquí yo le sumara, o sea, le multiplicara m, toda acá sería la fuerza. Entonces,
Estoy diciendo que la fuerza va a ser proporcional a la concavidad. Esta parte de acá sería la concavidad. Por eso que acá hay una igualdad, porque estamos hablando de proporcionalidad. Así que como estamos hablando de proporcionalidad, tiene que haber una cierta constante, que tiene que ir multiplicada en esta ecuación para que sea justamente una igualdad. Entonces aquí la constante que vamos a ponerle va a ser c cuadrado. Donde c cuadrado va a ser justamente la velocidad en cómo se mueve la onda a lo largo del eje X. Entonces, por ejemplo, si yo muevo, no sé, muevo este puntito de acá. Pongamos que yo tengo una cuerda que está así. Y la tomo desde un puntito y ahora la dejo así. Entonces la estoy tomando de este puntito. Obviamente si la suelto, algo se va a ir transmitiendo para que justamente se vaya moviendo toda esta parte de acá. Entonces eso que se va transmitiendo es justamente la onda. Así que se va a ir moviendo a lo largo del eje X. A lo largo del eje X podríamos decir que se va a ir moviendo la información que me va diciendo que cada uno de estos puntitos se tiene que ir moviendo. Por ejemplo, todos estos puntitos acá, todos estos puntitos se tienen que ir moviendo. A lo largo, entonces podemos decir que se mueve a lo largo del eje X la onda. Así que en este caso C sería justamente esa velocidad. También se suele escribir C porque usualmente esta ecuación diferencial parcial se ve en una parte de electromagnetismo, cuando se habla justamente de ondas electromagnéticas, como ejemplo la luz. La luz justamente obedece esta ecuación de acá. Entonces la velocidad de la luz en este caso se suele escribir con C. Entonces por eso que aquí se le pone un C. Usualmente porque de ahí viene, del electromagnetismo. Entonces aquí podemos decir que ese C es la velocidad de la vibración a través del eje X. Y además usualmente ese C está definido como la raíz cuadrada de la tensión de la cuerda partido en la masa. Usualmente va a ser así, al menos en el caso que nosotros vamos a estar viendo. Quizás en otras aplicaciones donde existan ondas, quizás ese va a estar representado de otra forma. Pero al menos como nosotros lo estamos viendo en una cuerda vibrante, va a tener esta forma sencilla. Entonces, eso. Así que esta va a ser la ecuación diferencial que nosotros vamos a estar resolviendo. Que si uno se fija, no es tan distinta a la ecuación del calor. Bueno, lo único distinto en este caso es que aquí hay un segundo orden justamente en la derivada temporal. Entonces aquí podemos escribir que esta ecuación es para el caso de vibraciones se llaman vibraciones libres. Es decir, la única fuerza actuando es la tensión de la cuerda. Y además, las vibraciones, que esto usualmente es algo un poco más físico, una suposición mucho más física, y que las vibraciones son pequeñas. Entonces, a esta ecuación se le conoce como ecuación de la onda unidimensional. Bueno, unidimensional obviamente porque solo tenemos una dependencia en X. Estamos considerando que solamente la onda se propaga a través de X. Así que por eso se llama de esta forma.
Entonces, bueno, si aquí vuelvo a hacer el dibujito. Como dije recién, claro, si yo tomo un puntito, claro, el movimiento espacial que va a tener ese puntito, claro, va a ser en Y. Pero la onda se va a ir propagando, como dije recién, en X. Por ejemplo, si aquí no sé, pues si estoy tirando la cuerda hasta acá, entonces después cuando la suelte, claro, esta cuerda va a empezar a cambiar. Va a cambiar después así y así. Para el otro lado después. Va a ir cambiando a lo largo del tiempo. Pero, por ejemplo, para que se vaya transmitiendo esa información, si, por ejemplo, aquí yo tensé la cuerda y la moví para que se me quede de esta forma, la información se va a ir propagando a través del X. Entonces, por eso es que después cada uno de estos puntitos va a tener un cierto movimiento. Por eso es que la vibración es en este eje. Y, de hecho, cuando se habla, como dije recién, de vibraciones pequeñas, de hecho, por aquí dije que está actuando con pequeñas vibraciones. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, en este puntito de acá, bueno, aquí podemos decir que tengo como un pequeño vector tangente, que a nosotros nos interesa mucho eso, pero lo que sí nos interesa es que entre la tensión, por ejemplo, pongamos que esta es la tensión, entre la tensión y un vector tangente existe un cierto ángulo. Entonces ese ángulo podemos decir que va a ser muy pequeño. Entonces este ángulo acá va a ser pequeño. Y en este caso me va a servir esta ecuación de acá. O al menos más común ocuparla en física, para un caso de este estilo. Obviamente si se empiezan a considerar ángulos de mucho mayores, significa que, por ejemplo, que la tensión va a ser un poco más grande, entonces quizá va a tener como una cuerda como así. Entonces en ese caso aquí hay que ir modificándole cierta componente a dicha ecuación. Pero a nosotros no nos interesa eso. Simplemente aquí lo dejo como una pequeña observación, pero como dije recién, a nosotros no nos van a interesar esas cosas físicas, solo nos va a interesar resolverlas. Entonces, eso. Así que ahora veamos. Bueno, como le dije recién acá, en este caso solo tengo una ecuación diferencial. O sea, solo tengo una ecuación. Pero como hemos visto ya en la ecuación del calor y en la ecuación de Schrödinger, además de esta ecuación tengo condiciones. Tengo que imponerle condiciones de frontera y condiciones iniciales a dicho sistema para poder resolverlo. Entonces, veamos algunas condiciones muy básicas para resolverlo de la forma más sencilla primero. Y después uno puede ir agregándole condiciones un poco más complejas. Entonces vamos a ir a la otra página. Así que, como le dije, vamos a suponer que tengo una cuerda con extremidades fijas. ¿Sí? Cuerda con extremos fijos. ¿Qué significa que tenga extremos fijos para nosotros? Que justamente los bordes van a ser 0. Entonces, ¿por qué? Porque voy a ir un poquito para atrás. Yo le dije que recién que esta parte de acá me hablaba de la posición en Y. Entonces, si yo digo que los extremos, por ejemplo, este extremo acá y este extremo acá, es 0, significa justamente que se va a encontrar en este eje. Entonces, en ese sentido, súper obvio. Así que cuando vamos a tener cosas de este estilo, sujetas a justamente al eje X, vamos a decir que ahí van a ser 0 los extremos. Así que en este caso vamos a considerar siempre que vamos a tener esta igualdad acá. Esta sería mi condición de frontera. Vamos a considerar siempre que se encuentran fijos los extremos. Obviamente esto va a ser siempre. Así que va a ser desde el inicio hasta el final. Entonces esa va a ser la primera condición. Después obviamente, como dije, vamos a ir agregándole más condiciones. Entonces puede que esta condición acá cambie. Y bueno, algo adicional también es que al asumir esto de acá, obviamente tengo dos ecuaciones. Tengo, por ejemplo, esta ecuación de acá, saco, por ejemplo, esta parte de acá, me dice que, claro, un extremo va a ser 0, así que tengo ahí una ecuación. Y aquí tendría otra ecuación. Entonces, usualmente cuando uno impone estas condiciones de frontera, es porque hay dos condiciones, en este caso, de frontera. No es que sea solo uno, no es que esto simplemente sea una ecuación, sino que en realidad, como dije, tengo dos. Tengo esa ecuación de ahí y tengo esa ecuación de ahí. De hecho, eso lo digo como comentario
por el último ejercicio de la tarea, el de la ecuación de Schrödinger, que yo le cambié un poco las condiciones y lo puse como condiciones periódicas. Y si se fijan, en esa tarea hay dos ecuaciones que yo impuse para que exista justamente una periodicidad. Entonces tiene sentido, porque usualmente cuando hablaba de la distribución de temperatura, yo siempre hablaba de esta parte de acá. En este caso, bueno, en este caso yo le llamaba U. Entonces siempre tenía algo así. Pero ahí también estaba imponiendo dos condiciones. Porque como dije, tengo esta condición de acá y tengo esta condición de acá. Entonces tengo también dos ecuaciones. Usualmente nunca voy a tener más que eso, más ecuaciones que eso, para las condiciones de frontera. Entonces, creamos una observación. Observación. Entonces, la ecuación, en este caso la ecuación de la onda, se diferencia de la ecuación, en este caso de la ecuación del calor, U de T alfa U de XX, en que la primera tiene un orden mayor en el tiempo. Bueno, eso es obvio. Obviamente aquí hay una derivada más, a diferencia de la de acá. Pero, ¿por qué estoy escribiendo esto? Y es porque el hecho de que tenga una condición más la ecuación del calor en el tiempo significa que va a tener que agregarle otra condición adicional a la condición inicial. Porque cuando nosotros estábamos estudiando la ecuación del calor, nosotros solo teníamos una condición inicial. Por ejemplo, yo le decía, bueno, x de 0, es decir, en el tiempo 0, esto va a ser f de x. Cuando tenía algo de este estilo, en la ecuación del calor. Pero como ahora tengo una segunda derivada en y, entonces debería aparecer otra condición adicional. Entonces debería no solo tener algo de este estilo, sino que debería aparecer otra condición adicional para que justamente pueda resolver esta ecuación diferencial. Obviamente, por ejemplo, si aquí hubieran tres, una derivada, o sea, habría, no sé, una derivada de tercer orden en el tiempo, significa que entonces que tendría que tener tres condiciones iniciales. Y así. Por ejemplo, si tuviera aquí un orden 10, entonces debería tener 10 condiciones iniciales. Entonces en este caso deberíamos tener solamente dos. Así que esto nos dice que debe haber una condición adicional en un inicio. Que de hecho es lo mismo que ocurre con Edo en la ecuación diferencial. Usualmente cuando uno tiene, por ejemplo, una Edo de orden 10, entonces de antemano uno ya va a tener un montón de condiciones iniciales. Como que las condiciones iniciales siempre van de la mano con el orden de una ecuación diferencial. Entonces, como dije, en este caso van a ser dos. Entonces la primera es la que ya conocemos. Esta va a tener, con esto digo que en un inicio la cuerda va a tener una forma f de x. Esto va a ocurrir para todo puntito de la cuerda. Y adicional a esto vamos a decir que la velocidad a la que se mueve cualquier punto de la cuerda en el eje Y, en el tiempo inicial, también va a tener una cierta forma. Esto también va a ocurrir para cualquier puntito de la cuerda. Y esto acá van a ser nuestras condiciones iniciales. Entonces, en base a estas condiciones iniciales y condiciones de frontera, es decir, estas condiciones de frontera y estas condiciones iniciales, vamos a tener que resolver la siguiente ecuación diferencial. Entonces, así que buscamos resolver. Entonces aquí vamos a tener un TDP. Entonces esto va a ser una cierta región R.
donde el X y el Y va a cumplir que, bueno, el X obviamente tiene que estar entre 0 y L, que tiene que estar dentro de la cuerdita. Y el tiempo va a ir desde 0 hasta el infinito. La segunda condición son las de las condiciones de frontera. Entonces, en este caso vamos a decir que se tienen dos ecuaciones para cada uno de los extremos. Vamos a decir que son extremos fijos. Tengo una tercera ecuación, que sería una para una de las ecuaciones de la condición inicial. Y esto para f de x, con x entre 0 y L. Y la otra, que para la velocidad, entre 0 y L. Así vamos a resolver algo de este estilo, que de hecho no va a ser muy distinto el método para resolver a la ecuación del calor. De hecho, aquí también vamos a aplicar justamente el método de Fourier o el método de separación de variables, que es lo mismo. Vamos a aplicar exactamente lo mismo, entonces también vamos a obtener a través de ese método ecuaciones diferenciales y habrá que resolver esas ecuaciones diferenciales y así. Hacer exactamente lo mismo que ecuación del calor, pero ahora para este tipo de EP. Entonces, voy a ir a la otra página. De hecho, voy a poner como observación el tema de la velocidad. Entonces, observación. I de t, que bueno, obviamente va a ser I derivado en el tiempo. Es la velocidad de la posición de la partícula, o digamos la posición de un punto de la cuerda en el eje Y. Así que justamente la derivada en un inicio, es decir, la última condición inicial, es la velocidad inicial de la cuerda. En un punto de X. Entonces, usualmente esa última condición, como dije recién, va a ser la velocidad de cómo se mueve justamente en el eje Y. Así que hagamos un pequeño bosquejo de cómo sería la resolución con el método de Fourier. No va a ser tan explícito porque serían casi los mismos pasos que hicimos con la ecuación del calor. Entonces no va a variar mucho. Solo va a variar en que va a aparecer otro tipo de ecuaciones diferenciales. Pero el procedimiento va a ser siempre el mismo. Así que vamos a hacer un pequeño bosquejo. Así que por medio del método de Fourier, es decir, de separación de variables, vamos a suponer lo siguiente, y que justamente la posición en Y, vamos a ponerlo aquí abajito mejor, para que se vea más, vamos a separarla en dos ecuaciones. Una que sea con una función de X y otra que sea una posición en T. Entonces, reemplazando esta cosa en la EDP, deberíamos tener lo siguiente. Entonces, reemplazando en 1, deberíamos llegar a algo de este estilo. Tendríamos 1 partido en C cuadrado de la segunda derivada, en este caso de G, partido en G, igual a una cierta constante que le vamos a llamar igual como sigma, igual que para la ecuación del calor. Y esto también va a ser igual a otra ecuación diferencial. Entonces aquí voy a tener una ecuación diferencial y aquí voy a tener otra ecuación diferencial. Bueno, en el caso de la ecuación de Schrödinger, esta cosa de acá, como dije, la llamamos E, que en este caso sería la energía. Así que la diferencia con la ecuación del calor es que aquí va a aparecer
en la parte temporal, porque esta es la parte de t, aparece algo de segundo orden. A diferencia de la ecuación del calor, que solamente teníamos algo de un orden. Entonces, como era algo de un orden, la solución simplemente era una exponencial. En este caso, una exponencial que decrecía. Por eso tenía un menos. Ahora no. Ahora va a cambiar un poco eso. Entonces, aquí uno se va dando cuenta que cuando uno resuelve una EDP con separación de variables, todo va a depender del orden de la propia EDP. Y va a depender de tal forma de que, bueno, con ese orden voy a tener una cierta EDO. Entonces, para esta ecuación diferencial, o sea, para esta ecuación diferencial parcial, con un cierto orden, voy ahora a tener estas E2. Esta E2 de acá y esta E2 de acá. Que si se fijan son iguales. Las dos son E2 de segundo orden y que dependen de la propia función, en este caso de orden 0. Entonces, saber la solución de una va a ser inmediatamente saber la solución de la otra. Solo que va a cambiar un poco las constantes. Pero el método de resolución de EDO va a ser lo mismo. Entonces, esto igual sirve para que siempre cuando quieran resolver una EDP de esta forma, se vayan acordando siempre de cómo se resuelve una EDO. Porque obviamente si yo le cambio el orden a una EDP, entonces también va a cambiar el orden de cada una de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Así que obviamente aquí voy a tener otras ecuaciones diferenciales parciales, o sea, otras ecuaciones diferenciales ordinarias, así que tengo otro orden de la EDP. Entonces, bueno, aquí, como dije, sabiendo la solución de una, obtengo al tiro la solución de la otra. Porque las dos tienen el mismo orden y son casi iguales. Entonces, en este caso por ejemplo, de esta primera, aquí yo debería obtener g' igual a c cuadrado sigma g. Y de acá debería obtener f' igual a sigma f. Entonces por eso le digo que son iguales. Solo cambia esta parte de acá. Entonces nosotros ya conocemos cómo se comporta esta EDO. Sabemos cuál es su solución. Así que, obviamente aquí hay que hacer exactamente lo mismo que hicimos en la ecuación del calor, que era ir viendo los signos que me sirven a mí para este sigma. Entonces aquí no vamos a hacer eso, porque ya no es necesario, porque ya sabemos cómo funciona. Entonces, aquí como que le adelanto que es el caso que nos va a interesar va a ser con sigma negativo. Entonces, en el caso de sigma negativo, obviamente esto puede cambiar para cada EDP. Quizá en otra EDP me sirve el signo positivo y no negativo, o cosas de ese estilo. Pero en este caso nos sirve el de sigma negativo. Entonces en este caso vamos a asumir que el sigma va a tener una cierta forma. Va a ser menos k cuadrado. Y en base a esto vamos a tener que f de x va a ser igual a una constante a por el exponencial i kx más b menos i kx. Entonces esto sería una ecuación. La otra va a ser muy similar. Sería g de t de c. Este sería un ejemplo un c mayúscula. Para diferenciarlo del c minúscula, que sería la velocidad de la onda. Entonces esta va a ser con i k t c. En este caso este sería un c minúscula. Más d menos i k t c. Así que aquí tengo las ecuaciones diferenciales y ahora tengo que imponerle las condiciones iniciales y de frontera para ver, bueno, imponiéndole de hecho esas condiciones, por ejemplo las de frontera, yo voy a tener una cierta forma para mi k y por lo tanto una cierta forma para mi sigma. Así que esto me va a condicionar en cómo va a ser estas soluciones. Entonces voy a ir al otro lado. Entonces impongámosle ahora las condiciones de frontera y las iniciales. Entonces, imponiendo las condiciones de frontera. En este caso nosotros sabemos que i de 0 de t va a ser igual a 0. Y además que i de L de t va a ser igual a 0. Así que al imponer estas dos cosas estamos diciendo que f de 0, g de t va a ser igual a 0 y f de L, g de t va a ser igual a 0.
obviamente buscamos soluciones no triviales, es decir, soluciones que no sean iguales a cero. Así que nosotros vamos a dividir esto por g, porque estamos asumiendo que g siempre va a ser distinto de 0 para todo t. Así nos quedaría f de 0 igual a 0 y f de L igual a 0. Pongamos aquí ya que buscamos soluciones no triviales. Así que tendríamos estas condiciones. Así que estas son las condiciones que tenemos que imponerle justamente a la solución que obtuvimos recién. Esta solución de acá. Así que una vez que uno impone esas condiciones, deberíamos tener lo siguiente. Por ejemplo, si impongo primero f de 0 igual a 0, significa que voy a tener a más b igual a 0. Es decir, voy a tener a igual a menos b. ¿Por qué? Porque, bueno, si estoy diciendo que x vale 0, significa que esto de acá se me hace 1 y esto de acá se me hace 1. Por eso me queda a más b. Y va a ser igual a 0 porque justamente estamos imponiendo de que en ese punto sea 0. Así que por eso que obtengo esto. Y con la segunda imposición que le damos a esta función, me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar menos b de el exponencial complejo de IKL menos IKL con un menos igual a 0. Entonces en este caso, nuevamente buscamos soluciones no triviales. Entonces si decimos que este es 0, no nos va a servir, porque entonces estamos diciendo que A es 0. Y si estamos diciendo que los dos son 0, significa que si este es 0, la función siempre va a ser 0, para todo x. Entonces por eso aquí no buscamos soluciones triviales, así que buscamos que justamente este de acá sea distinto de 0. Así que necesariamente para que se cumpla esta igualdad, se tiene que tener que esta parte de acá tiene que ser igual a 0. Así que esto implica que voy a tener esta parte de acá igual a 0. Aquí podemos arreglar un poquito el exponencial complejo, porque recordemos que el exponencial complejo es igual a coseno de teta más i seno de teta. Así que esto podemos arreglarlo y nos quedaría como, esta parte de acá nos quedaría como seno de KL igual a 0. Si reemplazamos aquí y dejamos esto como seno. Entonces esto significa necesariamente de que lo que está dentro del seno tiene que tener solamente ciertos valores, porque obviamente el seno no siempre es 0. Solo ocurre esto para ciertos valores de lo que se encuentra adentro. Así que esto va a ocurrir siempre que K por L sea igual a NΠ, donde N en este caso puede ser cualquier entero. Así que uno llega al tiro a que ese K va a tener que ser un K discreto. Va a ir dependiendo del valor de cada N. O sea que me queda NΠ partido en L. Entonces aquí uno puede arreglar la solución. Y ahora va a tener un f para cada n. Y aquí me quedaría b de n. Me queda solamente b. Recordemos que estamos diciendo que b es igual a menos a. O sea, sí. Bueno, a es igual a menos b, que es lo mismo. Así que solamente dejamos en este caso b. Y los exponenciales complejos. Pero en este caso los exponenciales complejos lo podemos arreglar un poquito para dejarlo como un seno. Entonces aquí nos quedaría seno de n pi x partido en L. Así que esta sería la parte espacial de mi solución. Que de hecho ya se va viendo algo similar, al menos en la parte espacial, se va viendo algo similar a la ecuación del calor. Bueno, y esto va a ser para todo n perteneciente entre los naturales. Y todo x entre 0 y L. Por lo cual, como nosotros sabemos que tenemos esto, si yo reemplazo ahora, me quedaría lo siguiente. Voy a ir al otro lado. Me quedaría x de t igual a una serie. Porque nosotros estamos diciendo, de hecho lo dije al principio de ecuación del calor, nosotros estamos asumiendo si cada uno de estos es solución,
Si cada uno de estos es solución, entonces buscamos también que la suma sea una solución. Que eso le llamamos la superposición de soluciones. Y vamos a asumir en este caso que no solo la suma va a ser una solución, sino que la serie va a ser una solución. Entonces la suma infinita va a ser una solución. De hecho, esto después lo vamos a afirmar con un teorema. Igual que la ecuación del calor. Entonces vamos a decir que justamente esta serie va a ser... Bueno, voy un poquito para atrás para que se entienda. Claro, f tiene esta forma. Pero g tiene la forma de los exponenciales complejos. No le hemos impuesto ninguna condición todavía. Entonces me va a quedar f de n por g de n. Así que aquí van a ser los exponenciales por un seno. En este caso el seno de n pi x partido en l. Así que vamos a escribir eso en la solución. Así que aquí me quedaría... Bueno, la constante de los exponenciales complejos vamos a llamarle a de n. Para ir ocupando la misma notación de series de Fourier. O sea, aquí nos queda i, n, pi, dt, c partido en l. Esta parte de acá es i de k, c, t. Esa es la parte de g. Recordemos que g es igual a c de s exponencial más el otro, con el menos aquí. Entonces, en este caso ya sabemos cómo es la forma de k. En este caso la forma k de toda esa de ahí. Por eso que lo estoy escribiendo de esa forma. Entonces vamos a escribir un poquito más abajo esto. Y en este caso tengo esta parte de acá, sería esta parte de acá. Me quedaría la otra parte. Así que aquí me quedaría b de n, el exponencial, menos i pi t c partido en l. Por el seno de n pi x partido en l. Y esta sería como la solución, más o menos. Todavía no está completa, pero esta sería más o menos la solución que deberíamos tener para una EDP de onda, en base a extremos fijos. Pero fíjense que aquí yo estoy diciendo que i es una posición, en este caso en el eje y de cualquier punto de la cuerda. Así que como sabemos que la posición es un número real, pero aquí hay uno complejo. Así que buscamos justamente que esta solución sea real. Así que vamos a modificar un poquito esto de forma tal que solo obtengamos aquí soluciones reales. Entonces en este caso nosotros sabemos que el exponencial, como le dije recién, lo puedo dejar como coseno más i seno. Así que vamos a dejarlo, vamos a ocupar esta igualdad para justamente obtener seno y coseno. Y de ahí la nueva constante vamos a asumir que son reales. Así que va a ser todo real. Toda esta cosa acá va a ser real. Entonces, escribamos eso. Buscamos que i sea una función de valores reales, ya que es la posición de un punto de la cuerda en el eje vertical. En otras palabras, simplemente es una posición. Así que como es una posición, tiene que ser algo real. Así que pongamos aquí. Así que ocupando la identidad del el exponencial complejo igual al coseno de teta más i seno de teta, y redefiniendo a n y bn, nos queda lo siguiente. Nos queda que justamente esta solución va a ser igual a la serie de n igual a 1 hasta infinito de a de n coseno de n pi t partido en l por c más bn, y lo mismo pero con el seno partido en l por c, y aquí un seno n pi x partido en l. Entonces esta va a ser mi solución de mi ecuación del calor.
La próxima clase vamos a enunciar el teorema que me afirma que justamente la serie también va a ser una solución. Porque aquí nosotros ya estamos suponiendo de que esta serie se va a comportar bien y que esta serie va a ser una solución. Entonces eso lo vamos a enunciar en la próxima clase con un teorema. Y para terminar voy a hacer una pequeña observación en esta parte de acá. Y que esta parte de acá la podemos dejar justamente como la forma que tiene la ecuación de Schrödinger. Yo le he dicho que tenía una onda que viajaba en un sentido y en otro sentido. Tenía una suma de funciones que me decía esas cosas de cómo se mueve la onda. Entonces aquí puedo hacer exactamente lo mismo. Entonces uno puede observar lo siguiente. Y con esto terminamos. Entonces, si uno, por ejemplo, multiplica esta parte de acá con esta parte de acá, porque fíjense que el seno está multiplicando a estas dos cosas. Entonces, por ejemplo, si esto se lo multiplico a esta parte de acá, fíjense que me queda n pi t l c por el seno de n pi x. Tengo eso ahí, ¿cierto? Entonces yo puedo aplicar la identidad trigonométrica de la suma de ángulos. Entonces, como sabemos que, por ejemplo, seno de alfa más beta, o más menos beta, va a ser igual a coseno de alfa por el seno de beta. Era así, ¿cierto? A ver, que aquí tengo la formulita y siempre se me olvida. Entonces, suma de ángulos, que siempre se me olvida. Entonces, así. Bueno, aquí me cambié el orden, entonces sería... Escribámoslo bien. Entonces sería seno de alfa coseno de beta más menos coseno de alfa seno de beta. Entonces si nosotros aplicamos esta identidad de suma de ángulo acá, entonces, bueno, esta parte de acá sería como esta parte de acá o esta parte de acá. Entonces aplicando eso, nosotros tenemos que esto va a ser n pi t c l n pi x partido en l. Esto va a ser igual a el seno de n pi partido en l de x, que sería x más c de t más seno de n pi partido en l de x menos c de t. Todo esto partido en 2. Entonces me queda de esta forma. Y análogamente con la otra suma de ángulo, se tiene que, en este caso sería, por ejemplo, multiplicar s con s. Nos quedaría seno de n pi t c partido en l por seno de n pi x partido en l. Esto va a ser igual a coseno. De hecho va a ser exactamente todo esto de acá, pero con coseno. Y con un signo negativo por ahí metido. Pero simplemente aplicando la misma identidad. O sea que me quedaría con coseno. Aquí me quedaría cosenos menos coseno. Entonces fíjense lo siguiente. Fíjense que al reemplazar esta parte de acá por esto, es decir, toda esta parte de acá, la reemplazamos por esta identidad de acá. Y toda esta parte de acá la reemplazamos por esta otra identidad. Nos va a quedar justamente una función que tengo x más, en este caso sería x más ct. De hecho, escribirlo en el otro lado. Sí, al reemplazar en y de x de t, se obtiene lo siguiente. Se va a obtener una serie con una función que depende de x
más c de t. Y otra función, pongámosle aquí g de n. Bueno, los f ya lo estoy ocupando, pongámosle otro nombre. Pongámosle h. H de... Yo escribamos todo de nuevo, para no ocupar la misma notación. Entonces tenía h de x más c de t más L de n de x más menos c de t. Eso va a tener algo de este estilo. Entonces, es igual en este caso que la ecuación de Schrödinger. De hecho, voy a ir un poquito más atrás para que vean la ecuación de Schrödinger. Por ejemplo, esta parte de acá. A esto me refiero. Por ejemplo, bueno, aquí le dije que estas soluciones siempre se pueden escribir como una onda que se mueve hacia la derecha y una onda que se mueve hacia la izquierda. Entonces, en este caso va a ser exactamente lo mismo. Voy a tener una onda que se mueve hacia la izquierda y una onda que se mueve hacia la derecha. De hecho, fíjense que igual es como lo mismo, como x más c de t. Bueno, en el otro lado lo había escrito como x más wt, la ecuación de Schrödinger, pero la forma es similar. De hecho, podemos dejarle esta forma, pero lo vamos a hacer mañana porque ahora me estoy quedando sin tiempo. Y aquí sería exactamente lo mismo. Aquí sería como, en el caso de la ecuación de Schrödinger, sería kx menos w de t. Entonces, claro, esta parte de acá me va a decir que la vibración de la cuerda se mueve hacia la derecha y esta acá se mueve hacia la izquierda. Entonces, justamente satisfacen como la misma idea física. Como que las dos se pueden expresar de esa forma. Entonces, así nos quedaría. Pero como dije, esto lo vamos a escribir más o menos bien mañana, con más tiempo. Y de hecho ahí vamos a ver después unos pequeños casos de la ecuación de onda. Vamos a cambiar un poco las condiciones de borde o le vamos a agregar uno que otro término. Y vamos a notar que siempre va a ser como muy similar a la ecuación del calor. Y eso. Que estén bien. Cuídense. Nos estamos viendo. Chao, profe, gracias. Muchas gracias. Igual. Chao, chao. Que estén Chao, bien. profe. Nos vemos. Igual.